Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy, como veis, he preparado albóndigas con patatas y garbanzos, un plato muy nutritivo y muy completo, y que nos va a venir muy bien para los días de más frío. Así que si queréis saber cómo lo he preparado yo, aquí os dejo con los ingredientes. Y vamos a necesitar 1 kilo de patatas, 400 gramos de carne picada, que podéis utilizar la carne picada de vuestra preferencia, una lata de garbanzos, medio pimiento verde, el mío ya lo tenía cortado en cubitos y además lo tenía congelado. Medio pimiento rojo, como yo lo tenía pequeñito, estoy utilizando uno entero. Media cebolla. 250 gramos de tomate triturado. Yo estoy utilizando uno que ya tenía de otra ocasión y lo tenía guardado en un tarro. 75 mililitros de vino blanco. Media cucharadita de pimentón dulce. Sal, pimienta negra, un huevo, 2 cucharadas de pan rallado, un ajo, perejil y un poquito de harina que utilizaremos para rebozar las albóndigas. Y vamos a empezar preparando las albóndigas. Y para ello a la carne le vamos a añadir el huevo, el ajo, que ya lo tengo trinchado. Le añadimos también el perejil, que por cierto el perejil yo lo tenía ya congelado. Media cucharadita de sal, pimienta negra al gusto. Ahí está. Y pan rallado. De momento le voy a añadir 2 cucharadas. Bueno, y ahora ya con las manos bien limpias, pues vamos a mezclarlo todo bien. Y yo le voy a agregar una cucharada más de pan rallado porque le faltaba un poquito todavía. Bueno, y una vez ya está bien mezclada, pues vamos a comenzar preparando las albóndigas. Voy a coger un trocito de carne y simplemente hacemos una bolita. Y en esta ocasión las voy a hacer más pequeñitas, así de bocado. Y una vez que están listas, las rebozamos con la harina y ya las ponemos en un plato para que estén listas ya para freír. Y aquí están ya todas las albóndigas que me han salido. En una cazuela o en una sartén con aceite caliente vamos a ir sellando las albóndigas. Las vamos a sellar, no las queremos freír del todo, porque después cuando le pongamos el líquido y con las patatas y los garbanzos las vamos a dejar que se cuezan más. Ahora lo que queremos solamente es sellarlas y que estén doraditas por fuera. Las vamos removiendo bien para que se doren por todos los lados, ya veis. Y una vez ya están doradas por fuera, pues ya las apartamos, las vamos a dejar en papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y las reservamos. Estas son todas las que nos han salido. Y ahora en el mismo aceite que hemos sofrito las albóndigas, vamos a sofreír la cebolla y el pimiento. Vamos a empezar con el pimiento. Le damos un par de vueltas al pimiento y a continuación le agregamos la cebolla y la sofreímos también.
Cuando la cebolla ya está doradita, le agregamos el tomate. Aprovechamos bien todo el tomate. Y si es necesario, pues ponemos un poquito de agua en la lata o en el tarro para aprovechar el tomate que nos queda por los lados. Dejamos sofreír el tomate y cuando el agua ya se haya evaporado, le agregamos el vino blanco. Una vez el vino ya se ha evaporado también, mirad, esto que voy a hacer es opcional. Podéis dejar el pimiento, la cebolla y el tomate tal cual están. Pero yo tengo en casa gente que no le gusta encontrarse los trozos de pimiento, así que lo que hago es lo trituro y luego lo vuelvo a poner en el cazo. Pero ya os digo que es opcional y podéis saltaros este paso. Aquí lo paso un momentito por la batidora, que no cuesta ni un minuto, y lo vuelvo a colocar en el cazo. Bueno, y volvemos a encender el fuego y le vamos a colocar ya las albóndigas. Y a continuación le agregamos también los garbanzos. Lo vamos a mezclar todo un poquito para que se integre bien y se mezcle bien con el tomate. Y ahora ya vamos a llenar la cazuela de agua. Depende si queréis que os quede más caldoso o menos, pues le añadís más o menos agua. Yo le añadí la mitad de la cazuela. Le vamos a agregar pimentón dulce, media cucharadita o un poquito menos de media cucharadita. Mezclamos bien. Y ahora también le vamos a agregar la sal. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de sal. Ahí va una y otra cucharadita. Mientras el agua se calienta y empieza a hervir, vamos a pelar y a cortar las patatas. Las lavamos también, por supuesto, y las vamos a cortar en trocitos a cuadraditos así, no hace falta que sean perfectos. Vamos a cortarlos en trocitos. Mirad, ¿veis? Así, trocitos de bocado, que no hace falta que sean perfectos. Cuando tengamos todas las patatas listas, el agua ya habrá empezado a hervir y ya le podremos echar también las patatas. Ahí están, ¿veis? Bueno, tapamos y cuando lleven más o menos unos 5 minutos hirviendo, vamos a probar cómo está de sal, porque ahora es el momento de rectificar, si nos falta un poquito de sal. Las mías estaban perfectas, así que vamos a dejar 10 minutos más que hiervan y ya vamos a pinchar con el cuchillo. Cuando veamos que las patatas ya se pinchan, ¿veis? Perfectamente con el cuchillo, pues ya está listo. Las albóndigas también están listas. Así que apagamos el fuego y ya es el momento de emplatar. Y aquí tenéis ya un plato que está muy rico, muy nutritivo, como os he dicho antes, y que sacia un montón. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.